Muy poca gente comprende lo que es la verdad realmente. Y además nadie comprende por qué la verdad puede ser la vida del hombre y qué tipo de resultados puede alcanzar. El hecho de que la verdad sea considerada, al fin y al cabo, la vida del hombre. Todas las palabras que se ajustan a la verdad pueden ser la vida del hombre. ¿Por qué es incorrecto entenderlo así? No importa cuántas palabras del hombre se ajusten a la verdad, ¿cómo se van a comparar con las palabras de Dios? El Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad duradero y eterno. Esta verdad es el camino, porque el hombre obtendrá la vida. Y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Solo la palabra de Dios es la verdad, y solo ella puede purificar, cambiar y salvar al hombre, haciendo que el hombre consiga santidad y una vida verdadera. Y solo la palabra de Dios puede ser la vida del hombre. Lo que acabáis de comunicar resulta muy iluminador. Ahora lo entiendo bien. Las palabras de las figuras espirituales pueden ser constructivas para la gente, pero solo puede decirse que son palabras que se ajustan a la verdad y no que son las palabras de Dios. Muchas teorías teológicas que provienen del hombre pueden ser conocimiento y doctrinas y no por eso tienen que ajustarse a la verdad. Solo las palabras de Dios son la verdad y pueden ser la vida del hombre. Esto es muy cierto. Pero no tengo muy claro la relevancia de que las palabras de Dios sean la vida del hombre y los resultados que se puedan alcanzar. Por favor, habladnos sobre este asunto con más detalle. La pregunta del pastor Choi es sin duda muy profunda. Todas las cartas de los apóstoles están inspiradas por Dios y todas son palabras de Dios. Todos los escritos de las figuras espirituales provienen de la iluminación del Espíritu Santo y por lo tanto también vienen de Dios. Desde mi punto de vista, todas son palabras de la verdad y no deberíamos dudarlo. Las palabras que se ajustan a la verdad son la verdad. Solo las palabras que no se ajustan a la verdad no son la verdad. Todas las palabras que se ajustan a la verdad pueden ser la vida del hombre. Solo las palabras que no se ajustan a la verdad no pueden ser la vida del hombre. ¿Por qué es incorrecto entenderlo así? Pastor Lee, diría que estás equivocado. Los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso acaban de explicarlo con claridad. ¿Todavía no distingues entre las palabras que se ajustan a la verdad y la verdad misma? Las palabras de Dios son supremas y tienen la autoridad y el poder de Dios. No importa cuántas palabras del hombre se ajusten a la verdad, ¿cómo se van a comparar con las palabras de Dios? Si las palabras pronunciadas por las figuras espirituales son todas la verdad, ¿por qué no han obtenido la verdad y la vida ellos mismos? Porque han creído en Dios durante muchos años, pero no han sido alabados por Dios. Las palabras que han pronunciado ni siquiera los han cambiado a ellos mismos. Entonces, ¿cómo van a cambiar a otros? Lo has argumentado muy bien. La verdad resulta mucho más clara cuanto más se comenta. Únicamente las palabras de Dios pueden ser la vida del hombre. Cambiar, por lo tanto, al hombre y perfeccionarlo. No importa cuánto se ajusten a la verdad, las palabras del hombre no son la verdad y no pueden cambiar ni perfeccionar al hombre. Nadie puede negar esta realidad, es innegable. Aunque la gente llegue a admitir que solo las palabras de Dios pueden ser la vida del hombre, pocos pueden entender la relevancia de que las palabras de Dios son la vida del hombre y los resultados que se pueden alcanzar. Si la gente es capaz de entender este tema, entonces estará hambrienta de la verdad y buscará la verdad. Muy poca gente comprende lo que es la verdad realmente. Y además nadie comprende por qué la verdad puede ser la vida del hombre y qué tipo de resultados puede alcanzar. El hecho de que la verdad sea considerada, al fin y al cabo, la vida del hombre. Para comprender este aspecto de la verdad, primero, debemos entender que el hombre fue creado por Dios y que la vida del hombre proviene de Dios. Lo cierto es que solo Dios puede otorgarle al hombre la verdadera vida. Solo Dios puede hacerlo, nadie más. En Génesis 1:26 se dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo cual seguramente Dios otorgará nueva vida al hombre. En ambas ocasiones en que Dios se hizo carne para redimir y salvar a la humanidad, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Dios ha venido y nos ha traído a la tierra el camino de la vida eterna. Sin duda alguna, Dios otorgará vida eterna al hombre y también le permitirá obtener vida eterna. Esta forma de vida eterna es todas las verdades expresadas por Dios para purificar y también a su vez perfeccionar al hombre. El Señor Jesús dijo en una ocasión: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Lo cierto es que las palabras del Señor Jesús son muy claras. El camino de Dios es la vida eterna que Dios le otorga al hombre. El camino de Dios es así. Si el hombre decide acatar el camino de Dios, entonces el hombre no morirá nunca y obtendrá entonces la vida eterna. Vamos a leer algo más de Dios Todopoderoso. Un momento. ¿Podemos echar un vistazo a ese libro? Yo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, id a la página 57. El Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad duradero y eterno. Esta verdad es el camino porque el hombre obtendrá la vida. Y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás calificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Los que quieren obtener la vida sin confiar en la verdad de la que Cristo habló son las personas más absurdas de la tierra. Y los que no aceptan el camino de la vida que Cristo trajo están perdidos en la fantasía. Y así digo que las personas que no aceptan al Cristo de los últimos días, Dios las detestará para siempre. Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días, que nadie puede evitar, nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Dios Todopoderoso lo ha dicho con muchísima claridad. El camino de la verdad traído por Cristo de los últimos días es el camino de la vida eterna. Este camino de la vida eterna es la vida eterna que Dios le otorga a la humanidad. Si el hombre obtiene la vida otorgada por Dios, entonces obtendrá la vida eterna y por tanto nunca morirá. Entonces, ¿por qué únicamente las palabras de Dios pueden llegar a ser la vida eterna? Echemos un vistazo a lo que dice Dios Todopoderoso, por favor. Id a la página 53. El camino de la vida no es algo que cualquiera pueda tener, ni tampoco todos lo pueden conseguir con facilidad. Esto se debe a que la vida solo puede proceder de Dios, es decir, solo Dios mismo posee la esencia de la vida. No hay camino de vida sin Dios mismo, y por eso solo Dios es la fuente de la vida y el manantial del agua viva de la vida que siempre fluye. Desde que Él creó el mundo, Dios ha hecho mucha obra que implica la vitalidad de la vida. Ha hecho mucha obra que le da vida al hombre y ha pagado un gran precio para que el hombre pueda alcanzar la vida. Porque Dios mismo es la vida eterna y Dios mismo es el camino por el cual el hombre resucita. La vida del hombre proviene de Dios. La existencia del cielo se debe también a Dios, y la existencia de la tierra procede del poder de la vida de Dios. Ningún objeto que tenga vitalidad puede trascender la soberanía de Dios, y ninguna cosa que tenga vigor puede librarse del ámbito de la autoridad de Dios. Solo Dios es la vida inmutable y solo Dios posee el camino de la vida, ya que su vida es inmutable. Por ese motivo es eterna, ya que solo Dios es el camino de la vida. Por eso Dios mismo
es el camino de la vida eterna. Permitidme leer un pasaje. Dios mismo es la vida y la verdad. Su vida y verdad coexisten. Los que no pueden obtener la verdad nunca obtendrán la vida. Sin la guía, apoyo y provisión de la verdad, solo recibirás letras, doctrinas y, además, la muerte. La vida de Dios siempre está presente. Su verdad y vida coexisten. Si no puedes encontrar la fuente de la verdad, entonces no obtendrás el alimento de la vida. Si no puedes obtener la provisión de vida, entonces seguramente no tienes la verdad. Y así, aparte de las imaginaciones y las nociones, la totalidad de tu cuerpo no será nada más que carne, tu apestosa carne. Debes saber que las palabras de los libros no cuentan como vida, los registros de la historia no se pueden consagrar como la verdad y las doctrinas del pasado no pueden servir como un registro de palabras que Dios habla en el presente. Solo lo que Dios expresa cuando viene a la tierra y vive entre los hombres es la verdad. También es la vida, la voluntad de Dios y, por último, su manera actual de obrar. Bueno, paremos aquí. Las palabras de Dios Todopoderoso dejan muy claro por qué las palabras de Dios pueden ser la vida del hombre. Dios es la fuente de vida de todas las cosas. Dios no solo creó los cielos, la tierra y todas las cosas, sino que gobierna los cielos, la tierra y todas las cosas. Esto es un hecho aceptado públicamente. Dios es el Dios que existe por sí mismo y para siempre. Solo Dios es la vida eterna. Por eso Dios gobernará por siempre el destino de todas las cosas. Aparte de Dios, ninguna persona, acontecimiento ni cosa alguna dura o existe para siempre. Dios utilizó su palabra para crear los cielos, la tierra y todas las cosas. La palabra de Dios existirá durante toda la eternidad. Como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por tanto, la verdad expresada por Dios existirá para siempre y no cambiará nunca. Eso es precisamente la vida eterna. La propia palabra de Dios es el camino de la vida eterna. Y puede ser además la vida eterna del hombre. Todas las palabras expresadas por Dios encarnado son una revelación de la vida de Dios. Todas son expresiones del carácter justo de Dios y todo lo que Él tiene y es. Representan la omnipotencia y la sabiduría de Dios, y todas son las intenciones y los requerimientos que el Señor de la creación tiene para la humanidad. Todas son verdades que la humanidad corrupta debe poseer para alcanzar la salvación. Este es el camino de la vida eterna que Dios ha otorgado a la humanidad. Todo aquel que ha experimentado verdaderamente la palabra de Dios ha visto esta realidad. Cuanto más experimente el hombre la palabra de Dios, más sentirá que la palabra de Dios es la verdad y la vida, que es inagotable y siempre disponible. Cada frase de la palabra de Dios es suficiente para que el hombre sea capaz de experimentar durante una vida. Si un hombre experimenta la palabra de Dios hasta cierto punto, será capaz de obtener la verdad y la vida de la palabra de Dios. Si un hombre vive la palabra de Dios, sentirá el corazón pletórico y estará contento, en paz, reconfortado y esperanzado. En lo más profundo de su corazón sentirá con claridad que Dios está con él. Y también sentirá que su palabra le da fuerzas y a su vez que la palabra de Dios puede convertirse en su fe y en su vida. Esto es suficiente para demostrar que la palabra de Dios es la verdad eterna, reúne todo eso. Únicamente la palabra de Dios puede ser la vida eterna del hombre. Eso es un hecho indudable, nadie ya lo pone en duda. Toda la verdad expresada por Dios durante su obra de juicio de los últimos días es la vida que Dios le otorga a la humanidad entera. Cada uno de los puntos de la verdad puede convertirse en una parte de la vida del hombre. Por ejemplo, la verdad de ser una persona honesta puede hacer que el hombre viva con una humanidad normal y a semejanza de una persona real. Conocer a Dios puede hacer que el hombre venere, obedezca y alabe a Dios y sea bendecido por Él durante miles de generaciones. Confiar en Dios y obedecerlo puede hacer que el hombre consiga la guía y bendiciones de Dios.
Si el hombre ama de verdad a Dios, puede ser usado por Él en gran medida y servirle toda la vida. Recorrer el camino de Dios, temer a Dios y también evitar el mal, hará que el hombre obtenga la promesa de Dios y entre en el reino de los cielos. Lo que acabo de decir demuestra que obtener todas esas verdades lleva a obtener la vida eterna y también a gozar de bendiciones eternas. A esto hay que añadir que cada punto de la verdad puede convertirse en la vida del hombre y traerle muchas bendiciones. Esa es la verdadera relevancia de que la verdad es la vida misma del hombre. Sí, cierto. Una respuesta completa y clarificadora. La palabra de Dios Todopoderoso es la verdad auténtica y puede ser la vida del hombre. Ahora entendemos muy bien por qué solo la palabra de Dios puede ser la vida del hombre. Es porque solo la palabra de Dios es la verdad, y además, solo la verdad puede ser la vida del hombre. Esto es un hecho irrefutable, no hay duda alguna. Entonces, ¿qué resultados pueden alcanzarse a partir de que la palabra de Dios sea al final la vida del hombre? Leamos otra vez las palabras de Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 320. Permitidme que lea. Aunque la palabra palabra es simple y ordinaria, la palabra procedente de la boca de Dios encarnado sacude todo el universo. Su palabra transforma el corazón del hombre, las nociones y el antiguo carácter del hombre y la antigua apariencia del mundo entero. A través de las edades, solo el Dios de hoy en día obra de tal manera y solo Él habla y salva al hombre de ese modo. A partir de este momento, el hombre vive bajo la guía de la palabra, pastoreado y provisto por la palabra. Vive en el mundo de la palabra, vive entre las maldiciones y bendiciones de la palabra de Dios, y aún más personas viven bajo el juicio y el castigo de la palabra. Estas palabras y estas obras son todas por causa de la salvación del hombre, cumpliéndose así la voluntad de Dios y cambiando el aspecto original del mundo de la antigua creación. Dios creó el mundo con la palabra, guía a los hombres de todo el universo con la palabra, los conquista y los salva con la palabra. Al final, Él utilizará la palabra para llevar al conjunto del viejo mundo a su fin. Solo entonces será que el plan de gestión se complete enteramente. Solo se vive en la luz si se conoce a Dios y si se posee la verdad, y solo cuando la visión del mundo y de la vida cambian, uno cambia fundamentalmente. Cuando se tiene una meta en la vida y uno se comporta de acuerdo con la verdad, cuando se somete absolutamente a Dios y se vive por su palabra, cuando uno se siente seguro e iluminado en lo profundo del alma, cuando el corazón está libre de oscuridad, y cuando se vive libre por completo y sin ataduras en la presencia de Dios, solo entonces se vive una verdadera vida humana y se pasa a ser una persona que posee la verdad. Además, todas las verdades que posees proceden de la palabra de Dios y de Él mismo. El soberano de todo el universo y de todas las cosas, el Dios Altísimo, te aprueba como hombre real que vive la verdadera vida humana. ¿Qué podría tener más sentido que la aprobación de Dios? Así es la persona que posee la verdad. Dios Todopoderoso ha explicado muy claramente los resultados que pueden alcanzarse haciendo que las palabras de Dios sean la vida del hombre. Nosotros hemos aceptado la obra de Dios de los últimos días. Y también hemos observado todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso resultan ser la verdad, el carácter de Dios y todo lo que Él tiene y es. La palabra de Dios Todopoderoso ha revelado todos los misterios del plan de gestión de Dios. La verdad de fondo de las 3 etapas de la obra de Dios de salvar a la humanidad, el misterio de Dios que se hace carne, la relevancia del nombre de Dios y las historias secretas de la Biblia, cómo Satanás corrompe a la humanidad y cómo Dios salva a la humanidad, los destinos y finales de todos los tipos de personas, cómo debería buscar el hombre para alcanzar la salvación y ser perfeccionado, etc. Dios Todopoderoso nos ha abierto los ojos y nos está deleitando la vista. La palabra de Dios Todopoderoso es como una espada de doble filo.
expone totalmente nuestra naturaleza satánica y nuestros diversos estados desagradables de desobediencia y resistencia a Dios, haciendo que nos demos cuenta de que hemos sido corrompidos por Satanás y que no nos asemejamos a un ser humano, y haciendo que nos sintamos muy avergonzados sin tener ningún lugar donde escondernos. Os diré que la palabra de Dios nos ha conquistado por completo, lo cual demuestra que la palabra de Dios es la verdad absoluta y puede conquistar a la humanidad. Experimentar el juicio de la palabra de Dios Todopoderoso es como estar cara a cara con Dios. Tenemos que conocer el carácter justo de Dios y sentir de verdad la majestuosidad de Dios, su furia y su intolerancia a la ofensa del hombre, haciendo que nuestro corazón venere a Dios. Este es el resultado de la verdad, de la palabra de Dios, que purifica y perfecciona al hombre. El juicio de la palabra de Dios Todopoderoso ha cambiado nuestra visión de la vida y valores en diversos grados. Antes buscábamos la gloria de la riqueza, la fortuna, el estatus y la fama. Ahora nos centramos en buscar la verdad, en convertirnos en personas honestas, en personas que conocen, que obedecen y que también aman a Dios. Y en cumplir nuestro deber como seres creados para satisfacer a Dios Todopoderoso. Nuestro carácter de vida ha cambiado gradualmente y cada vez nos parecemos más a lo que debería ser un humano real. Creemos que vivir así es especialmente valioso y significativo. Mediante la experimentación de la obra de Dios de los últimos días, hemos visto claramente que todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso pueden purificar, salvar y perfeccionar al hombre, pueden convertirse en la vida del hombre y traerle una vida verdadera. Ese es el resultado alcanzado por la obra de Dios mediante la expresión de palabras. Esto es suficiente para demostrar que solo la palabra de Dios y solo la verdad pueden purificar, salvar y perfeccionar al hombre. Y pueden ser la vida del hombre. Sí, así se demuestra este hecho. Si se obtiene realmente la verdad de la palabra de Dios, entonces se puede conseguir conocer, obedecer y amar a Dios. Y lograr la compatibilidad plena con Dios y no volver a traicionarlo nunca más. De este modo, el hombre obtendrá vida eterna y no será destruido jamás. Este es el resultado de que la verdad de las palabras de Dios son la vida del hombre. Esta comunicación ha resultado ser muy práctica. Solo la palabra de Dios es la verdad y solo ella puede purificar, cambiar y salvar al hombre, haciendo que el hombre consiga santidad y una vida verdadera. Y solo la palabra de Dios puede ser la vida del hombre. Antes no sabíamos que solo la palabra de Dios puede ser finalmente la vida eterna del hombre. Por lo que nuestra creencia en Dios fue confusa durante muchos años y por tanto no buscamos la verdad. Esa fue nuestra mayor equivocación. Parece ser que creer en Dios sin buscar la verdad significa que no podemos obtener vida. ¿Cómo podemos obtener la aprobación de Dios si no podemos obtener vida? Ahora por fin lo entiendo. Únicamente obtener la verdad y la vida es realmente creer en Dios. Bien dicho, muy cierto. Es verdad. Me siento mucho más iluminada interiormente después de escuchar los testimonios de los hermanos y hermanas. En realidad, creer en Dios no es fácil. Obtener la verdad como vida es realmente muy significativo. Sin duda es la única vida verdadera. Entonces, la razón por la que la humanidad es cada vez más corrupta es que no tiene la palabra de Dios como su auténtica vida. Que la palabra de Dios sea la vida del hombre resulta muy práctico. La palabra de Dios puede conseguir que nos liberemos de nuestro carácter satánico para santificarnos. Al conseguir la santidad, podemos obtener vida eterna. Parece que lo que Dios Todopoderoso trae es el camino de la vida eterna.